Les quería contar una historia que me pareció muy extraña y me gustaría contársela a ustedes. Esa historia de lo que se trata es que yo vivo acá en mi casa en el barrio Delta. Entonces en el fondo de mi casa hay un campo. Después hay una calle y hay casas. Pero en ese campo ocurrieron hechos extraños. Supuestamente mucha gente, yo nunca vi nada. Entonces, bueno, aquí está el fondo de mi casa. Ven, tocaña. Bueno, me han contado que cuando lo recuerdo me da tristeza igual. Fíjate, mi mejor amigo me contó que ahí cuando había una mujer que estaba sentada, muy triste y sola, que pasaba día y noche ahí, pero no sé no sabíamos si comía o no comía, porque siempre estaba ahí, sentada y triste. Entonces, una vez el tío de mi mejor amigo fue y se acercó a ella, según lo que me contó él, se acercó a ella y después de esa noche, es mi primo, el amigo de mi mejor amigo, no supo más del tío de él y le preguntó a su mejor amigo, también que es mi mejor amigo, le preguntó si había visto al tío, pero no, él tampoco sabía, nadie sabía nada. Entonces después, más tarde, mi mejor amigo y mi primo salieron a buscarlo. Entonces fueron para atrás, para ese campo que hay allí. Y ahí estaba el tío sentado junto a ella. Y estaba igual que ella. Todos esos días, todas esas semanas que estuvo ahí sin ver a su familia, estaba ahí. Entonces el primo de mi mejor amigo y mi primo y mi mejor amigo se acercaron a él y le dijeron que vuelva con ellos porque no se acercaba y porque se había alejado sin avisar, pero nadie sabía. Entonces él no hablaba, con lo cual estaba mudo. No sabíamos si estaba mudo o no, pero ya no hablaba. Entonces se acercaron y mi primo, al ver que él tenía una cuchilla en la mano, se alejó un poco por las dudas. Los tres se alejaron y vieron que se hacían señas él y la señora que estaba allí. Entonces luego volvieron al día siguiente y el tío, estaba muerto. Estaba ahí tirado. Estaba tirado ahí con una cuchilla en el corazón. Entonces, bueno, aquí había un campo. En verdad el campo está mucho más allá, pero allá hay casas, porque ese campo antes era mucho más grande. Pero luego construyeron carreteras y casas. Bueno, entonces les sigo contando. Al ver eso, los tres niños llamaron al padre de mi mejor amigo, o sea, el hermano del tío de mi mejor amigo, y lo llamaron, pero el padre les dijo que se quedaran acá, que se quedaran en la casa, que no vayan porque podría ser muy peligroso, y entonces fue solo el padre. Cuando fue el padre, se cuenta que cuando fue el padre vio a la mujer, solo la mujer, y
Entonces era muy extraño porque él nunca lo había visto. Entonces se acercó a la mujer y después vimos que vieron ellos, los tres niños, que él no volvía más. Entonces, como vieron que no volvía más, fueron a acercarse allí. Entonces, cuando se acercaron allí, vieron una noticia, y muy tenebrosa noticia, muy triste y muy terrorífica. El padre estaba al lado, pero al lado de su hermano, muerto también. Estaban los dos muertos con una cuchilla en el corazón. Entonces ya todos tenían miedo. Bueno, les adelanto porque si no se va a tardar mucho. Bueno, entonces al descubrir eso, no se acercaron más, y fue la madre de mi primo, o sea, mi tía fue. Y todos les rogaron que no fuera. Pero yo sabía esa historia también, me la habían contado, pero yo nunca fui, nunca me acerqué por miedo. Entonces ella fue y volvió enseguida. Y dijo que la mujer que estaba allí le había dicho que ella no estaba haciendo nada malo, que ella solo se estaba vengando. Y solo eso. Entonces la mujer agarra y como la miró fijamente a ella y miró fijamente a los hombres que estaban allí, muertos, porque no eran solo ellos dos. Bueno, entonces al ver a mi tía, salió corriendo. Y eso es lo que nos dijo a nosotros. Pero después yo le dije a mi tía que se acercara otro rato más. Y entonces fuimos las dos. Y fuimos, pero no estaba nadie allí. Entonces fuimos para el lado un día. Otro día fuimos para el lado de la casa abandonada. ¿Qué es eso? Bueno, entonces con mi tía le preguntamos a la mujer que por qué había hecho eso si ellos no habían hecho nada mal. Entonces la mujer dijo que se estaba vengando porque su marido que tenía antes le habían cerrado tras rejas, y luego agarró a sus hijos y muy triste igual, agarró a sus hijos y los colgó en el árbol de mi casa, que antes era mucho más grande, pero ahora lo cortaron. Entonces al decirnos eso, yo me impacté mucho y entonces luego le preguntamos por qué se había desquitado esas ganas, esa venganza con ellos, si ellos no habían hecho nada mal. Pero dijo que el problema no eran ellos, sino que ella se quería vengar de todos los hombres. Y entonces nosotros nos quedamos mirando y fue tan raro, tan terrorífico, que les seguimos hablando igual, y ella dijo que a la mujer no le iba a hacer nada, pero a los hombres sí, porque ella sufrió mucho. Y ahí nos empezó a contar su historia, de que ella a los 12 años el padre la hizo casarse con una persona de 38 años. Y esa fue la primera vez que ella sufrió. Luego nos contó que ella, cuando se fue a esa casa, él la maltrataba mucho y la hacía prostituirse. Entonces ella un día, ella agarró y le dijo a ese hombre que la estaba maltratando que ella se iba a ir tan pronto de esa casa. Entonces ese hombre se enojó mucho, le pegó más y más y más, y
abusó de ella. Entonces ahí salió su primer hijo. Luego nos contó que ella se estaba por ir de esa casa, armando sus cosas, sus maletas, y el señor la vio. Y entonces abusó de ella por segunda vez. Y como ahí salió el otro hijo. Luego ella se logró escapar de esa casa